After a powerful earthquake struck northeast of the country on Saturday morning. Algo perturbador se está moviendo alrededor de Jerusalén, una ciudad que lleva siglos cargando el peso de 3 religiones, de conquistas y profecías, vuelve a encontrarse en el centro de acontecimientos que desafían la explicación ordinaria. El suelo tembló cerca del monte del templo. Piedras milenarias se resquebrajaron bajo una presión invisible. El polvo ascendió como un velo silencioso sobre uno de los lugares más sagrados de la tierra. Y luego llegaron los testimonios de una esfera brillante que se desplazaba por los cielos de la ciudad con una serenidad que no correspondía a ningún objeto conocido. Una grabación, dicen muchos, captada antes de que la inteligencia artificial pudiera fabricar estas imágenes con facilidad. En el valle de Hinnom, trabajadores y arqueólogos encontraron vasijas enterradas, restos de aceite y vino, una espada antigua, un cofre de tesoros y huesos cuya forma generó preguntas que todavía no tienen respuesta. Y casi al mismo tiempo, humo y fuego comenzaron a levantarse desde las colinas que rodean Jerusalén, como si la tierra misma quisiera decir algo. ¿Es todo esto solo coincidencia, naturaleza o historia que se repite sin misterio? ¿O hay en estos eventos una llamada más profunda para que el alma despierte? Segunda de Corintios 11:14 advierte que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Esa advertencia importa más que nunca. Antes de continuar, dale me gusta a este video, deja tu comentario y suscríbete. Ahora empecemos. Los peregrinos caminaban cerca del monte del templo cuando algo cambió bajo sus pies. No fue gradual, no dio tiempo para prepararse. El suelo se movió sin previo aviso, como si las capas profundas de la tierra hubieran decidido recordarle a los presentes que aquello que parece sólido puede volverse incierto en un instante. Hubo un momento en que la ciudad entera pareció contener la respiración. Los que estaban allí describieron un sonido agudo que rebotó entre los muros de piedra, un eco que no parecía pertenecer al viento ni a ninguna maquinaria. El polvo subió lentamente desde las grietas que aparecieron en el pavimento y flotó a través del área sagrada como una advertencia sin voz. Las personas se detuvieron. Algunos miraron hacia abajo, buscando explicaciones en la tierra. Otros miraron hacia arriba, instintivamente, como si esperaran que el cielo ofreciera una respuesta. Existe, claro está, una explicación geológica para lo que sucedió. Jerusalén se asienta sobre una región donde la actividad sísmica es posible. Un temblor breve puede soltar piedras viejas, desplazar suelo seco y enviar nubes de polvo al aire sin que el evento alcance la magnitud de un terremoto destructivo. La geología de Medio Oriente es complicada, marcada por fallas profundas y presiones tectónicas que han modelado el paisaje durante millones de años. La precaución es importante. No todo temblor es una profecía. No toda grieta en el suelo debe convertirse en una señal de catástrofe inminente. La fe genuina no necesita fabricar peligro donde puede haber explicaciones naturales. Pero el monte del templo no es un lugar ordinario y eso cambia el peso de cualquier acontecimiento que ocurra allí. Este no es simplemente un sitio histórico o un destino turístico de relevancia arqueológica. Es un lugar vinculado al culto, a la memoria colectiva de 3 tradiciones religiosas, a la esperanza y a la profecía. Para los judíos, representa el corazón espiritual de una fe que lleva milenios resistiendo el tiempo. Para los musulmanes, es uno de los enclaves más sagrados del Islam. Para los cristianos, está conectado de manera indisoluble con los últimos días de Jesús y con las expectativas del tiempo final. Cuando el suelo tiembla allí, incluso levemente, muchos creyentes no piensan únicamente en geología. Piensan en cimientos, los cimientos de las naciones, los cimientos de la fe, los cimientos del corazón humano que con tanta frecuencia confunde lo temporal con lo permanente. Lucas 21:11 dice que habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, junto con hechos aterradores y grandes señales desde el cielo. Esta escritura no convierte cada sacudida del terreno en cumplimiento profético inmediato, pero sí establece un principio que muchos encuentran difícil de ignorar. El mundo físico puede convertirse en un espejo que refleja realidades espirituales, y cuando las piedras se quiebran en el lugar donde generaciones enteras han ido a orar, la lección permanece, independientemente de su causa. Lo que parece eterno puede quebrarse, y lo único verdaderamente indestructible es Dios mismo. Mientras el polvo todavía flotaba sobre el monte del templo, otra clase de misterio atrajo la atención hacia el cielo de Jerusalén. Un objeto que varios testigos describieron como una esfera luminosa se desplazó sobre la línea sagrada de la ciudad con una calma que no correspondía al comportamiento de ningún avión, dron o fenómeno atmosférico conocido. No cayó como un meteoro. No parpadeó como un relámpago. Se detuvo.
brilló con una intensidad que pareció estable, casi deliberada, y luego se alejó de una manera que dejó a quienes lo vieron con más preguntas que respuestas. Lo que añade una capa adicional de complejidad al asunto es la antigüedad de las grabaciones. Muchos sostienen que este material fue capturado en un tiempo anterior a la era de la inteligencia artificial generativa, cuando crear imágenes convincentes de fenómenos inexistentes requería un nivel de tecnología y recursos muy superiores a los disponibles para el usuario común. Eso no prueba nada de manera concluyente, pero hace que la respuesta de descartarlo con un simple «es un montaje» resulte menos satisfactoria. ¿Por qué apareció sobre Jerusalén y no sobre cualquier otro lugar? Es una pregunta que no desaparece con facilidad. Algunos observadores conectaron esta esfera con las antiguas historias de los vigilantes descritos en el libro de Enoc, seres que, según ese texto, descendieron del cielo y cruzaron límites que Dios había establecido. Otros señalaron la existencia de alrededor de 200 cráteres distribuidos por la superficie de la Tierra y preguntaron si la historia, la memoria antigua y la coincidencia no estaban superponiéndose de maneras extrañas. Pero la discreción sigue siendo necesaria. Segunda de Corintios 11:14 es clara en que Satanás mismo se transforma en ángel de luz. No toda luz que aparece en el cielo proviene de Dios. La luz verdadera es Cristo, quien declaró en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo». Antes de seguir cualquier resplandor, importa saber de dónde viene. Con la mirada todavía apuntando hacia el cielo, la atención pronto tuvo que regresar hacia la tierra, y específicamente hacia uno de los lugares más cargados de historia y simbolismo que rodean Jerusalén, el valle de Hinnom. Allí, bajo capas de suelo y silencio, arqueólogos reportaron el hallazgo de una serie de objetos que no encajaban en la categoría de descubrimientos cotidianos. Vasijas de barro, rastros de aceite y vino, una espada, un antiguo cofre y huesos cuya apariencia resultó lo suficientemente inusual como para generar preguntas serias. Tomados uno por uno, estos objetos podrían tener explicaciones históricas perfectamente mundanas. Las vasijas pudieron haberse usado para almacenamiento doméstico o para prácticas de culto. El aceite y el vino son elementos constantes en la vida cotidiana, el comercio y los rituales funerarios del mundo antiguo. La espada podría pertenecer a un período de conflicto o ceremonial. El cofre pudo haber sido enterrado para proteger algo de valor, y los huesos requieren un estudio científico cuidadoso antes de que cualquiera pueda declarar con certeza qué son. Pero el lugar donde todo esto apareció le otorga un peso diferente a cada pieza encontrada. El valle de Hinnom no es recordado como terreno ordinario. En las escrituras y en la tradición, este lugar se convirtió en sinónimo de advertencia, de pecado y de juicio. Con el tiempo, su nombre en hebreo, Ge-win-nom, evolucionó hacia la palabra Gehenna, la imagen misma del castigo y la separación de Dios. Jeremías 7:31 habla de este valle en términos de corrupción espiritual y consecuencias inevitables. Eso no significa que cada objeto encontrado allí sea una profecía directa, pero sí recuerda una verdad que trasciende la arqueología. Lo que se entierra no siempre permanece escondido, y ante Dios ningún corazón puede ocultarse indefinidamente. Mientras el valle de Hinnom seguía generando preguntas desde debajo del suelo, otra escena empezó a capturar la atención de quienes miraban hacia las colinas que rodean Jerusalén. Al principio era solo una delgada columna de humo visible en la distancia. Pequeña, casi ordinaria, el tipo de señal que en una estación seca puede surgir de una fogata mal apagada o de un accidente sin mayor consecuencia. Pero la escena fue cambiando con una velocidad que no dejó tiempo para ignorarla. El humo se espesó. Un resplandor rojizo comenzó a extenderse a lo largo de la ladera. La hierba seca y los arbustos quebradizos ardieron con la velocidad que solo tiene lo que lleva tiempo esperando una chispa. El viento llevó cenizas hacia la ciudad y desde ciertos puntos de Jerusalén el horizonte se oscureció, no por nubes de tormenta, sino por el humo que se estaba adueñando del aire. Sería irresponsable ignorar las explicaciones naturales. El calor, la sequedad del terreno, el viento y las condiciones estacionales en esta región pueden hacer que el fuego se propague con una velocidad sorprendente. En una tierra marcada por el sol, la piedra y las colinas áridas, este tipo de escena no siempre requiere una causa misteriosa. La sabiduría importa. Nadie debería convertir un incendio forestal en el centro de especulaciones irresponsables. Pero la imagen del fuego extendiéndose por las colinas que rodean Jerusalén sigue teniendo un peso espiritual que es difícil de ignorar para quienes conocen el texto de Joel 2:3. Delante de ellos devorará el fuego, y tras ellos llama abrasará. El mensaje más profundo que surge de estas llamas no es de pánico sino de reflexión. La tierra seca arde rápido, y un corazón que se ha alejado de Dios, que ha dejado que la oración se enfríe y el arrepentimiento se vuelva postergado, puede volverse igual de vulnerable. El fuego que comenzó en las colinas externas puede ser una imagen de lo que ocurre internamente cuando el alma pierde su conexión con el origen de todo bien. La llamada es simple pero urgente.
regresar al Señor antes de que el corazón se convierta en tierra seca esperando arder. Con el humo todavía suspendido sobre las colinas, la atención se desplazó hacia el Monte de los Olivos, ese antiguo promontorio que se alza frente a Jerusalén, cargando en su suelo el peso de siglos de historia y esperanza. Allí, según varios testigos, una luz blanca comenzó a formarse a través de la neblina con la quietud de algo que no llega anunciado con estruendo, sino que simplemente aparece y te obliga a mirar. Al principio era tenue, como los primeros rayos del sol filtrándose a través del polvo y las nubes. Pero luego fue creciendo, extendiéndose por la ladera con una belleza inusual y serena. Y dentro de esa luz, algunos dijeron ver una figura, inmóvil, majestuosa, como envuelta en un halo que no proyectaba sombra, sino presencia. Las imágenes no eran suficientemente claras para afirmaciones definitivas. Nada de lo que se vio permite una conclusión absoluta. El polvo puede doblar la luz de maneras inesperadas. Las nubes adoptan formas que el ojo humano, especialmente el que ya está perturbado y asustado, tiende a convertir en figuras significativas. La emoción altera la percepción. Todo eso es cierto. Y sin embargo, el Monte de los Olivos no es una colina cualquiera. Zacarías 14 habla del Señor estando sobre el Monte de los Olivos. Hechos 1:11 dice que Jesús regresará de la misma manera en que fue llevado al cielo. Por eso esta imagen revolvió tantos corazones, no porque probara algo, sino porque señalaba hacia algo que millones de creyentes en todo el mundo esperan con una mezcla de esperanza y sobrecogimiento. La lección no consiste en perseguir señales, ni en construir una teología sobre una imagen borrosa. La lección es mantenerse despierto. Cristo llama a su pueblo a vivir con preparación, a orar con fidelidad y a depositar la esperanza no en luces extrañas, sino en Él. Poco después de que el resplandor del Monte de los Olivos comenzara a apagarse en las conversaciones, el cielo mismo tomó la iniciativa de reclamar la atención de todos. En varios puntos, el firmamento sobre Jerusalén adquirió un color rojo profundo, el tipo de rojo que no tiene la suavidad de un atardecer romántico, sino la intensidad de algo que parece querer comunicar algo. Se extendió como una cortina de fuego sobre la ciudad. Las calles, las azoteas, los edificios a lo lejos quedaron bañados en esa luz carmesí que hacía que cada superficie pareciera estar bajo una advertencia cromática. La gente se detuvo donde estaba. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar. Otros simplemente miraron, incapaces de apartar los ojos de algo que se sentía al mismo tiempo hermoso y perturbador. El rojo no era suave ni gentil. Pesaba sobre el horizonte con una fuerza inusual, haciendo que Jerusalén pareciera estar de pie debajo de un cielo que había decidido cambiar de significado. Existen explicaciones atmosféricas válidas. El polvo suspendido puede alterar el color del cielo de formas dramáticas. El humo de incendios distantes, la contaminación, el vapor de agua o la luz solar dispersada pueden crear tonos rojos y naranjas especialmente intensos cerca del amanecer o el atardecer. No es responsable ignorar estas posibilidades. Pero para muchos creyentes, el cielo color rojo sangre invoca de inmediato las palabras de Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Sea esto naturaleza, atmósfera o recordatorio simbólico, el mensaje más profundo no es miedo, es despertar. Cuando el cielo cambia sobre nosotros, importa preguntarse qué está cambiando dentro de nosotros. Mientras el cielo rojo generaba silencio y reflexión, una noticia diferente, más quieta pero igualmente cargada de significado, llegó desde debajo de uno de los edificios más venerados del planeta. Bajo la iglesia del Santo Sepulcro, investigadores descubrieron rastros de lo que parece haber sido un antiguo jardín, sepultado durante siglos bajo estratos de historia, devoción y piedra. No fue un hallazgo espectacular, no vino acompañado de fuego ni de sacudidas, pero su significado se sintió poderosamente profundo. Había indicios de camas de cultivo, restos de olivos, vestigios de vides, semillas preservadas y tumbas de piedra encontradas muy cerca entre sí. Cada detalle, tomado por separado, parece un fragmento de la vida agrícola de la antigüedad, pero juntos forman una imagen que muchos creyentes reconocieron de inmediato. Un jardín cerca de una tumba. Juan 19:41 dice: «Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo». Esas palabras de repente parecían estar refiriéndose al suelo mismo que los arqueólogos estaban examinando. Se necesita cautela y rigor científico antes de extraer conclusiones definitivas. El suelo debe analizarse. Las semillas deben ser fechadas. Las estructuras funerarias deben compararse con otros lugares de entierro del primer siglo. La fe no se debilita cuando se la examina con paciencia y método. Pero para los cristianos, la imagen es difícil de ignorar. El cristianismo no está construido sobre imaginación solamente. Está conectado a lugares reales, piedras reales, una tumba real y una resurrección real.
Lo que estaba enterrado bajo la tierra recuerda al mundo que Cristo también fue enterrado, y que no se quedó allí. Casi al mismo tiempo que el jardín antiguo bajo Jerusalén recordaba a los creyentes sobre la tumba y la resurrección, otra escena desconcertante comenzó a desarrollarse en los campos cercanos a la ciudad. Un rebaño de ovejas, habitualmente tranquilo mientras pastaba entre las colinas, empezó a caminar en círculos. Se mantuvieron juntas, apretándose hacia adentro, como si algo les hubiera perturbado en formas que sus ojos no podían distinguir claramente. Algunas bajaron la cabeza, otras siguieron el movimiento circular sin romper la formación. Para quienes las observaban, la escena resultó inquietante con una intensidad que superaba la simple curiosidad, y casi simultáneamente llegaron reportes de langostas en los campos cercanos, enjambres que se desplazaron por parcelas de tierra, cubriendo la vegetación y dejando a su paso una sensación de amenaza que los agricultores de esta región conocen bien históricamente. El sonido de sus alas, la imagen de su densidad, el daño potencial que representaban para los cultivos, hicieron que el momento se sintiera más pesado todavía. Existen explicaciones naturales para ambos fenómenos. Las ovejas pueden reaccionar ante el humo, enfermedades, insectos, ruidos fuertes, depredadores o incluso vibraciones en el suelo que los seres humanos no detectamos fácilmente. Las langostas aparecen bajo condiciones ambientales específicas, especialmente cuando los patrones climáticos y de vegetación permiten que los enjambres crezcan. La sabiduría exige no convertir el comportamiento animal en señal profética sin más evidencia. Y sin embargo, los símbolos son poderosos. El Salmo 23 comienza con esas palabras que han consolado a generaciones. El Señor es mi pastor. Jesús mismo declaró en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Las langostas evocan las plagas del Éxodo y las palabras de Joel 1:4, donde la pérdida y la advertencia quedan grabadas en la memoria colectiva de todo un pueblo. La lección es transparente. La humanidad se parece con frecuencia a un rebaño asustado, fácilmente confundido, fácilmente extraviado. En los momentos en que el mundo se siente inestable, las personas no necesitan más miedo. Necesitan la voz del verdadero pastor, que es Jesucristo. Cuando se observan estos eventos, uno por uno, es posible sostener en la mente explicaciones individuales para cada uno. Un temblor sísmico puede explicar el movimiento del suelo. Un fenómeno atmosférico puede justificar una esfera luminosa. Los objetos arqueológicos del Valle de Hinnom son hallazgos que la ciencia puede analizar. El fuego en las colinas obedece a condiciones climáticas conocidas. El color del cielo puede atribuirse a partículas en suspensión. Las ovejas que caminan en círculos y las langostas que llenan los campos tienen antecedentes naturales bien documentados. Tomado uno a uno, ninguno de estos eventos escapa al análisis racional. Pero la pregunta que permanece sin respuesta fácil no es si cada evento puede explicarse por separado. La pregunta es, ¿qué significa que todos aparezcan juntos, en el mismo lugar, dentro de un periodo de tiempo tan cercano? Jerusalén no es una ciudad cualquiera donde estos eventos podrían acumularse sin generar reflexión profunda. Es una ciudad que lleva más de 3000 años en el centro de la atención humana, divina y profética. Fue la ciudad de David, el lugar donde Salomón construyó el templo, el escenario de la crucifixión y resurrección de Jesús, la dirección a la que millones de personas se vuelven para orar. Cuando algo inusual ocurre en cualquier otra ciudad del mundo, la gente lo nota y sigue adelante. Cuando algo inusual ocurre en Jerusalén, algo en el corazón humano se detiene y pregunta, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? La historia misma de Jerusalén es una historia de capas. Capas de civilización, de conquistas, de oraciones que han penetrado las mismas piedras de sus muros. Debajo de las calles actuales hay restos de ciudades anteriores. Debajo de esos restos hay capas más profundas todavía, y cada capa lleva consigo memorias, traumas, promesas y, según muchos, presencias que van más allá de lo que la arqueología puede cuantificar. No hay otro lugar en la Tierra donde tantas tradiciones religiosas distintas concentren sus esperanzas más intensas y sus miedos más profundos. Los judíos esperan la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. Los musulmanes veneran la roca desde la que, según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo. Los cristianos aguardan el regreso de Cristo, quien, según los evangelios, lloró sobre esta ciudad antes de su muerte y prometió regresar a ella. Esa convergencia de esperanzas en un solo lugar geográfico hace que cualquier evento que ocurra allí adquiera capas de significado que no tienen equivalente en ningún otro punto del planeta. No porque sea necesariamente sobrenatural todo lo que sucede en Jerusalén, sino porque el peso de lo que se ha esperado y lo que se ha sufrido en este lugar transforma incluso los eventos naturales en espejos donde millones de personas buscan ver reflejado algo sobre el tiempo en que vivimos. Los antiguos profetas también entendieron esto. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, todos ellos situaron sus visiones más urgentes en o alrededor de Jerusalén, no arbitrariamente.
Lo hicieron porque reconocieron que esta ciudad funcionaba como un punto de convergencia entre lo humano y lo divino, entre el tiempo histórico y el tiempo eterno. Y cuando la Escritura describe señales que preceden a los grandes cambios en la historia, Jerusalén aparece una y otra vez como el teatro donde esas señales se hacen más visibles. Lo que hace que los eventos recientes sean especialmente difíciles de ignorar no es su espectacularidad individual, sino su acumulación. Cuando el suelo se mueve y el cielo cambia de color y el humo sube de las colinas y objetos misteriosos aparecen en los cielos y hallazgos arqueológicos sugieren conexiones con textos sagrados, todo esto dentro de un periodo breve en el mismo lugar. La capacidad de la mente para seguir separando cada evento de los demás comienza a debilitarse, y en ese debilitamiento surge algo que no es necesariamente miedo, es atención. Una atención que la vida cotidiana con su ruido y su urgencia tiende a suprimir, pero que eventos como estos reavivan. ¿Qué hace alguien con esa atención recién despertada? Esa es la pregunta que realmente importa, porque la atención sin dirección puede convertirse en ansiedad, y la ansiedad sin ancla puede volverse parálisis. Pero la atención dirigida hacia Dios, hacia la oración, hacia el examen honesto del propio corazón, puede convertirse en algo completamente diferente, en renovación. En el momento en que el mundo exterior se vuelve más incierto, el mundo interior tiene la oportunidad de volverse más claro. Las señales en el cielo y en la tierra no están ahí para destruir la paz de nadie. Están ahí para interrumpir el sueño espiritual en el que tan fácilmente puede caer una generación que tiene todo excepto la presencia consciente de Dios. Ageo 2.6 dice: Así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esta escritura no convierte cada temblor sísmico o cada tormenta en una declaración profética directa, pero sí establece algo que ningún creyente serio puede ignorar. Dios puede usar el sacudimiento del mundo externo para despertar la atención del mundo interno. El problema no es que las personas no vean las señales. El problema es que frecuentemente las ven y luego vuelven a dormir, porque la distancia entre lo que se observa y lo que se transforma es exactamente tan grande como la resistencia que el corazón opone al cambio. El Valle de Hinnom merece una reflexión más extensa, porque su historia no es simplemente la de un lugar arqueológico. Es la historia de un lugar que comenzó siendo sagrado y fue profanado, y cuya profanación se convirtió en un símbolo permanente de las consecuencias del alejamiento de Dios. En los tiempos del rey Acaz y luego del rey Manasés, este valle fue el escenario de prácticas que la Biblia describe con horror, rituales ofrecidos a divinidades paganas mientras el templo todavía se mantenía en pie a pocos kilómetros. El contraste era devastador. Por un lado, el lugar de la presencia de Dios. Por el otro, un valle donde lo más inocente era consumido en llamas por aquellos que habían decidido buscar poder y protección en otros lugares. Jeremías predicó contra estas prácticas con una urgencia que no tenía nada de templada. En Jeremías 7:31-32, el profeta declara que este lugar sería renombrado como el Valle de la Matanza, un sitio asociado para siempre con el juicio. Con el tiempo el nombre derivó en la palabra griega Gehenna, que Jesús mismo utilizó cuando quería hablar sobre las consecuencias definitivas de vivir separado de Dios. Lo hizo con una seriedad que no dejaba lugar a la interpretación metafórica fácil. Cuando Jesús habló de Gehenna, estaba señalando algo real, algo que sus oyentes podían ubicar en el mapa, algo que cargaba memoria colectiva de fuego, de pérdida, de juicio. Encontrar objetos enterrados en ese lugar no es solamente un hallazgo arqueológico. Es un encuentro con la memoria viva de un sitio donde la historia humana tomó decisiones que todavía tienen resonancia. Las llamas en las colinas alrededor de Jerusalén también merecen una contemplación más detenida que la simple referencia a condiciones climáticas. El fuego tiene un lugar central en la experiencia religiosa de las tres tradiciones que convergen en esta ciudad. En la tradición judía, el fuego es la presencia de Dios en la zarza ardiente. Es la columna de fuego que guió a Israel a través del desierto. Es el fuego que consumió los sacrificios en el altar cuando Dios aceptaba la ofrenda. El fuego, en este contexto, no es destrucción solamente. Es consumación, la presencia de algo tan puro y poderoso que transforma lo que toca. Pero el mismo fuego que purifica puede también consumir cuando lo que toca ya no tiene la protección de la relación correcta con quien lo envía. El fuego también es, en la tradición profética, la imagen de la purificación que precede a los grandes cambios. Malaquías 3:2 pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavanderos. Esta imagen no es amenaza sin más. Es descripción de un proceso de transformación que puede ser doloroso pero que tiene como objetivo la pureza, no la destrucción por la destrucción misma.
Y cuando el fuego reaparece alrededor de Jerusalén, para quienes conocen esta tradición, no es solo una noticia de desastres naturales, es una invitación a preguntarse: ¿hay algo en mi vida, en mi corazón, en mi comunidad, que necesita ser examinado con esa misma honestidad? El Monte de los Olivos tiene su propia historia de fuego y de luz. Jesús pasó sus últimas noches antes de la crucifixión en el jardín de Getsemaní, ubicado en las faldas de este monte. Allí oró con tal intensidad que el texto de Lucas 22:44 describe que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No hay imagen más humana y al mismo tiempo más sobrecogedora en los evangelios. El Hijo de Dios, en la oscuridad de la noche, luchando en oración frente a lo que venía. Y fue allí donde eligió someterse a la voluntad del Padre, no en un gesto de derrota, sino en el acto más libre y más costoso de la historia humana. Ese monte carga con esa oración. Y cuando una luz extraña aparece sobre él, para los que conocen esta historia, no puede ser simplemente un fenómeno atmosférico. Es al menos una oportunidad para recordar lo que ocurrió allí y lo que se prometió que ocurriría de nuevo. La visión de Zacarías 14 describe con una especificidad que resulta desconcertante una escena en la que los pies del Señor se posan sobre el Monte de los Olivos al este de Jerusalén, y el monte se divide en dos, desde el este hasta el oeste. Esa descripción de una división de este a oeste resonó fuertemente cuando comenzaron a aparecer reportes de grietas en el suelo en esa misma dirección. No se puede hacer una afirmación profética definitiva sobre la base de una grieta en el terreno, pero la similitud con el texto es suficientemente precisa para que muchos se sienten a leer de nuevo esas palabras con una atención que quizás no les habían prestado antes. El cielo rojo sobre Jerusalén también merece una contemplación más profunda. El color rojo en la simbología bíblica no es simplemente el color del peligro. Es el color de la sangre, y la sangre en la tradición bíblica lleva consigo dos significados que parecen contradictorios, pero que en realidad forman una sola verdad. La sangre es el precio del pecado y al mismo tiempo el medio de la redención. En el Éxodo, la sangre en los dinteles de las puertas fue lo que protegió a los israelitas cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto. Esa misma imagen se convirtió luego en el corazón de la teología de la expiación. La sangre de Cristo como lo que cubre, lo que protege, lo que transforma la deuda en gracia. Cuando Joel habla de la luna convertida en sangre como señal del tiempo final, no lo hace en términos de terror puro. Lo hace en el contexto de un llamado al arrepentimiento que precede a esa imagen. Joel 2:12-13 dice: «Mas ahora también, dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos». La señal en el cielo no es la conclusión de la historia, es el umbral antes del cual todavía hay tiempo para regresar, y eso cambia completamente el significado de un cielo rojo sobre Jerusalén. No es una sentencia, es una última oportunidad de misericordia antes de que el capítulo cierre. El jardín encontrado bajo la iglesia del Santo Sepulcro añade una dimensión que va más allá de la arqueología. Si la ubicación es auténtica y los hallazgos son consistentes con las descripciones del primer siglo, entonces lo que está siendo confirmado no es solo un dato histórico, es la materialidad de la fe cristiana. El Evangelio de Juan describe un jardín y una tumba con una especificidad que no es el lenguaje de la metáfora, es el lenguaje del testimonio ocular, y cuando el suelo mismo empieza a confirmar esos detalles, algo en la estructura del escepticismo moderno se vuelve más difícil de mantener sin cuestionarse. La tumba vacía no es un concepto filosófico, es una afirmación histórica concreta, que en un jardín real, cerca de un lugar de ejecución real, en una ciudad real que puede visitarse hoy, había un sepulcro que 3 días después de ser cerrado ya no contenía el cuerpo que había sido colocado allí. Esa afirmación es la base sobre la que se construye todo lo demás en la fe cristiana. Pablo lo dice con la franqueza que lo caracteriza en 1 Corintios 15:17. «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana». No hay escape de esa declaración. O la resurrección ocurrió, y entonces todo lo que Jesús enseñó y prometió debe tomarse en serio. O no ocurrió, y entonces el edificio entero de la fe cristiana se derrumba. El jardín bajo el Santo Sepulcro no prueba la resurrección por sí solo, pero confirma que el relato tiene raíces en lugares y tiempos reales. Las ovejas que caminaban en círculos y las langostas en los campos representan algo que el ser humano moderno tiende a subestimar: la capacidad del mundo natural para funcionar como señal. Los animales perciben frecuencias sísmicas antes de que los instrumentos las registren. Reaccionan a cambios atmosféricos con anticipación. Su desorientación puede preceder eventos que los humanos todavía no han identificado. Pero más allá de la explicación biológica, la imagen de un rebaño que gira en círculos sobre sí mismo es una de las metáforas más precisas de lo que le ocurre a la humanidad en ciertos momentos históricos. Cuando el mundo exterior se torna confuso, cuando las instituciones que deberían orientar pierden credibilidad,
cuando los líderes que deberían guiar se contradicen entre sí y cuando la información se multiplica hasta volverse inmanejable, los seres humanos también tienden a caminar en círculos. Buscan seguridad en el movimiento, en la actividad, en seguir al que está justo delante, aunque ese primero tampoco sepa hacia dónde va. El Salmo 23 no comienza describiendo el peligro, comienza describiendo al pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera respuesta a un rebaño perdido no es criticar a las ovejas, es buscar al pastor. Y el único que puede orientar a una humanidad confundida con la autoridad que viene de haber creado el mundo y de haberlo redimido con su propia sangre es Jesucristo. Las langostas añaden una dimensión adicional que no puede pasarse por alto. En la memoria bíblica, los enjambres no son simplemente plagas naturales. Son el instrumento de una advertencia que precede la oportunidad del arrepentimiento. La plaga de langostas en Egipto precedió la liberación de Israel. Las langostas en el libro de Joel preceden un llamado apasionado a «Volveos a mí con todo vuestro corazón». En todos estos contextos, las langostas anuncian un umbral. Algo está terminando, algo está comenzando, y el tiempo disponible para tomar una decisión se está comprimiendo. Proverbios 3:5-6 ofrece la orientación más sencilla y más profunda para tiempos como este. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto no es pasividad. Es la sabiduría activa de quien sabe que la mayor fortaleza no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantenerse conectado con quien las tiene. Y cuando el suelo tiembla, cuando el cielo cambia de color, cuando el fuego sube de las colinas y los animales pierden su orientación, la persona que ha construido sobre ese fundamento no es inmune al miedo, pero tampoco es gobernada por él. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: «Probad todo, retened lo bueno». Ese versículo describe exactamente la postura correcta ante lo que está ocurriendo. No negar todo por incredulidad, no aceptar todo por credulidad, sino examinar, discernir, retener lo que es genuino y desechar lo que es especulación o manipulación del miedo. El balance no es fácil. Requiere que la persona que observa estos eventos sea simultáneamente lo suficientemente abierta para reconocer que algo extraordinario puede estar ocurriendo y lo suficientemente anclada en la palabra de Dios para no ser arrastrada por cada interpretación sensacionalista. La señal más importante de estos tiempos no está en el cielo ni en el suelo. Está en el corazón humano y en la pregunta que cada persona debe responder con honestidad. ¿Estoy viviendo con la conciencia de que mi vida tiene un significado que trasciende lo inmediato? ¿Estoy buscando a Dios con la misma urgencia con que busco las noticias sobre lo que ocurre en el mundo? ¿Estoy construyendo sobre el fundamento que, según Jesús, es el único que puede resistir la lluvia, las inundaciones y los vientos cuando todo lo demás cede? Esas preguntas no son preguntas del miedo, son preguntas de la vida. Y los eventos que estamos describiendo en este video no tienen otro propósito legítimo que el de hacerlas más urgentes, más reales, más difíciles de ignorar. Mateo 7:24-25 dice: «Todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Edificar sobre la roca no significa vivir en una burbuja donde los problemas no entran. Significa que cuando los problemas lleguen, como llegan inevitablemente para todos, la estructura que has construido tiene la capacidad de resistir porque está apoyada en algo que no puede moverse. Y el único fundamento que la historia humana ha demostrado ser verdaderamente inamovible es el carácter, la fidelidad y las promesas de Dios. La crisis que más nos debería preocupar no es la que ocurre en Jerusalén, es la que ocurre dentro de nosotros cuando vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si las decisiones no tuvieran consecuencias eternas, como si la bondad pudiera postergarse para cuando todo esté más tranquilo. Santiago 4:14 recuerda con una brevedad que corta: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La brevedad de la vida no es una amenaza, es la descripción más honesta de la condición humana, y esa honestidad, cuando se acepta verdaderamente, tiene el poder de transformar la manera en que usamos el tiempo que tenemos. La historia de Jerusalén también es la historia de cómo un lugar puede cargar simultáneamente la gloria y el dolor de la experiencia humana sin que ninguno de los dos cancele al otro. Esta ciudad fue destruida 2 veces de manera brutal. Primero por los babilonios bajo Nabucodonosor en el año 586 a.C. y luego por los romanos bajo Tito en el año 70 después de Cristo. En ambas destrucciones el templo fue arrasado. En ambas, la población fue llevada al exilio o al cautiverio. En ambas, lo que parecía el final de una historia demostró ser el umbral de una continuación que nadie podía prever.
Después de la primera destrucción, Ciro el Grande permitió el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo, un acontecimiento que Isaías había profetizado con el nombre de Ciro más de un siglo antes de que éste naciera. Después de la segunda destrucción, la nación judía sobrevivió en diáspora por casi 2000 años hasta que en 1948 el Estado de Israel fue establecido en circunstancias que muchos describen como sin precedentes en la historia de las naciones. Ninguna otra nación en la historia ha sido dispersada. Ha sobrevivido como identidad cultural y religiosa diferenciada durante 2 milenios sin un territorio propio, y luego ha regresado a establecerse en la misma tierra donde sus antepasados vivieron. Esa historia no tiene paralelo. Esta comprensión del contexto histórico de Jerusalén no es un desvío de los eventos recientes. Es la clave para entenderlos. Los eventos que están ocurriendo alrededor de esta ciudad no ocurren en el vacío. Ocurren sobre el fondo de una historia que ha demostrado repetidamente que lo que sucede en este lugar tiene repercusiones que se sienten mucho más allá de sus muros. Y cuando los creyentes de distintas tradiciones ven señales que convergen sobre Jerusalén, no están siendo ingenuos ni supersticiosos. Están siendo coherentes con una visión del mundo que la propia historia de esta ciudad parece confirmar. Que hay algo especial ocurriendo aquí, que el tiempo no es simplemente lineal y neutral, y que las decisiones que se toman en y sobre este lugar importan de maneras que superan la política y la geología. El llamado que surge de todo esto es el mismo que ha sido el llamado de los profetas en cada generación de crisis. Volveos a mí con todo vuestro corazón, no con la parte de tu corazón que no necesitas para nada más, con todo el corazón, con la honestidad que incluye admitir lo que has estado posponiendo, lo que has estado ignorando, lo que has estado sabiendo que deberías cambiar, pero que ha resultado más cómodo dejar sin tocar. Ese es el nivel de respuesta que momentos como este demandan. Y esa respuesta no comienza en Jerusalén, comienza donde tú estás ahora mismo. Cuando todos estos eventos se contemplan juntos, emerge un patrón que trasciende cualquier ubicación geográfica específica. Lo que ocurre en Jerusalén funciona como un espejo de la condición humana en este tiempo. El sacudimiento cerca del monte del templo le recuerda a la gente que lo que parece sólido puede volverse incierto en un instante. La esfera luminosa en el cielo sagrado exige discernimiento porque no toda luz merece ser seguida sin examinar su origen. Los objetos enterrados en el valle de Hinnom apuntan a la realidad de que la historia, la memoria y los errores ocultos no permanecen sepultados para siempre. El fuego en las colinas muestra con qué rapidez puede consumirse la tierra seca. El resplandor blanco sobre el monte de los olivos redirige la atención hacia la esperanza y hacia la promesa de que Dios no ha olvidado a su pueblo. El cielo rojo invita a mirar más allá de las apariencias y a examinar el interior. El jardín antiguo bajo la iglesia del Santo Sepulcro ancla la mente en la realidad de la vida después de la muerte. Y las ovejas que caminaban en círculos y las langostas muestran cuán fácilmente las personas pueden volverse confundidas, inquietas y vulnerables. Pero el mensaje de estas señales no debería ser desesperación. A lo largo de los siglos más oscuros, cuando el mundo parecía estar al borde del colapso, han surgido historias de personas que eligieron la fe en lugar del miedo, la acción en lugar de la parálisis, la confianza en Dios en lugar de la rendición ante las circunstancias. Y esas historias no son anécdotas de consuelo superficial. Son registros de cómo la fe funciona cuando se la prueba de verdad. Piensa en José en Egipto. Su vida no comenzó con bendición visible. Comenzó con traición, vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar, olvidado en la prisión por el copero al que había ayudado. Año tras año, la situación empeoró en lugar de mejorar. Y sin embargo, Génesis 50:20 registra las palabras que José le dijo a los mismos hermanos que lo habían abandonado. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Ese versículo no es solo una declaración de perdón, es una teología completa de cómo Dios puede tomar lo que fue diseñado para destruir a una persona y convertirlo en el instrumento de su propósito más amplio. La historia de José le recuerda a quienes observan eventos perturbadores en el mundo que la temporada oscura no es la conclusión, es frecuentemente el proceso a través del cual Dios está preparando algo que todavía no puede verse. La historia de Daniel en Babilonia también habla con fuerza a los corazones que enfrentan presión en tiempos de incertidumbre. Daniel vivió en un entorno saturado de política, idolatría y amenazas constantes para su fe y su identidad. Cuando fue lanzado al foso de los leones, la situación desde afuera parecía definitivamente perdida. Pero Daniel 6:22 registra su propio testimonio al día siguiente. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No se trata aquí de que el peligro no era real. Era absolutamente real. Se trata de que la presencia de Dios dentro del peligro es más poderosa que el peligro mismo. El valor no es la ausencia de presión.
es la confianza en Dios mientras la presión te rodea. Daniel demostró que esa confianza no es una actitud pasiva, se mantiene en pie, se expresa en decisiones cotidianas y permanece incluso cuando el foso ya está abierto. La historia de Jesús calmando la tormenta le habla directamente a los corazones que sienten que el bote se hunde. Los discípulos eran pescadores experimentados, hombres que conocían el mar de Galilea y sus caprichos, y aún así, cuando la tormenta llegó, entraron en pánico. Pensaron que perecerían. Marcos 4:39 registra lo que ocurrió cuando despertaron a Jesús. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La calma no llegó gradualmente. Llegó de inmediato, en respuesta directa a su palabra. Y la pregunta que Jesús les hizo después es la misma que les hace a quienes hoy ven imágenes perturbadoras y sienten que el barco de su mundo se está llenando de agua. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es un reproche cruel. Es la pregunta más importante que existe. Cristo no estaba ausente del bote durante la tormenta, estaba durmiendo en la popa, y eso en sí mismo era un testimonio de su paz. Quien puede descansar mientras la tormenta ruge es alguien que sabe algo que los que se aferran desesperadamente al borde de la barca todavía no han comprendido. La historia de Ruth también ofrece una perspectiva que el corazón necesita en tiempos de pérdida y desplazamiento. Ruth era una mujer moabita que había perdido a su esposo y que eligió acompañar a su suegra Noemí de regreso a una tierra que no era la suya, sin garantías de bienvenida, sin red de seguridad, sin plan claro más allá de la fidelidad a una relación de amor que trasciende los límites étnicos y culturales. Su historia no comenzó con comodidad. Comenzó con luto, con campos ajenos, con la humildad de recoger lo que los cosechadores dejaban caer. Y sin embargo, Ruth 2:12 registra las palabras de Booth sobre ella: «El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Su fidelidad en la oscuridad se convirtió en la semilla de una historia de redención que alcanzó a generaciones futuras. Para quienes sienten que sus circunstancias actuales no tienen salida, la historia de Ruth recuerda que los actos pequeños de lealtad, honestidad y servicio pueden convertirse en semillas de restauración que el tiempo hará crecer. Para una generación asustada, el llamado de Josué también resulta crucial. Josué tuvo que liderar a todo un pueblo hacia una tierra desconocida después de la muerte de Moisés, la figura que había sido el centro de la vida de Israel durante 40 años. La incertidumbre era absoluta, los desafíos eran visibles, pero Josué 1:9 registra la instrucción directa que Dios le dio. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este versículo enseña que la fe no es pasiva. Se pone de pie, obedece, continúa avanzando sin permitir que el miedo tome las decisiones por ella. Y el fundamento de esa valentía no es la ausencia de obstáculos, sino la presencia garantizada de Dios en el camino. El apóstol Pablo ofrece una dirección práctica adicional para los corazones ansiosos. Filipenses 4:6-7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esto es instrucción práctica de alguien que escribía desde la prisión, no desde la comodidad de un retiro espiritual. La paz que Pablo describe no llega después de que los problemas se resuelven. Llega en medio de los problemas, como resultado directo de llevar las cargas a Dios con honestidad y gratitud. Cuando las personas sienten que los eventos del mundo las abruman, tienen la opción de orar antes de entrar en pánico, de dar gracias por lo que permanece antes de obsesionarse con lo que se pierde, y de pedir sabiduría, protección y fortaleza para el día que tienen delante. La Biblia también enseña a las personas a animarse mutuamente, a no aislarse en el miedo. Hebreos 10:24 dice: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». En los momentos de incertidumbre, los creyentes deberían volverse más atentos a los demás, más disponibles para los que están sufriendo, más capaces de ofrecer la calma que tienen en Cristo a los que todavía no la conocen. La crisis no es un momento para retirarse, es una oportunidad para demostrar que la fe tiene consecuencias prácticas y visibles en la manera en que las personas se tratan entre sí. La historia del muro de Nehemías también habla a esta generación con una urgencia que no ha perdido su fuerza. Los que reconstruyeron los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías enfrentaban burla, amenazas y el agotamiento de un trabajo que parecía demasiado grande para las fuerzas disponibles. Nehemías 8:10 dice: «No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza». Este gozo no era una actitud sentimental superficial.
Era la fuerza activa que permitió a una comunidad seguir reparando cuando el cansancio y la presión intentaban detenerla. Y el resultado fue que el muro fue terminado en 52 días, un logro tan rápido que incluso los enemigos de Israel reconocieron que había algo más que habilidad humana operando allí. Isaías ofrece la promesa que quizás más necesitan los corazones cansados de este tiempo. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en el Señor no es resignación pasiva, es el proceso activo de mantenerse en su presencia, de confiar en su tiempo cuando los propios tiempos no funcionan, de resistirse a la tentación de encontrar soluciones rápidas que eviten el verdadero trabajo de la fe. El águila que se remonta no lo hace con esfuerzo frenético, se eleva sobre las corrientes de viento que ya estaban allí. Y la persona que aprende a esperar en Dios descubre que esas corrientes son reales, que el sostenimiento prometido llega y que la renovación que necesitaba no venía de sus propios recursos, sino de la fuente que no se agota. El mensaje que surge de todo esto es esperanzador: no hundirse en el miedo, no construir la vida sobre rumores, no dejar que cielos extraños o tierra que tiembla roben la compasión, que sirvan de recordatorio para vivir con sabiduría, orar con más sinceridad, amar con más profundidad, perdonar con más rapidez, ayudar con más disposición, mantener los ojos en Cristo, porque Él es más grande que cada tormenta, más fuerte que cada miedo, y fiel en cada estación. Dicho todo esto, había algo más ocurriendo en Jerusalén que merecía atención, algo que venía no del cielo ni de la superficie, sino del subsuelo mismo. Cerca del Monte de los Olivos, el terreno comenzó a mostrar grietas que avanzaban en una dirección específica, de este a oeste. Los testigos describieron la experiencia no como una sacudida violenta que quiebra y destruye, sino como un movimiento que parecía controlado, como si algo debajo de la superficie hubiera estado empujando hacia arriba lentamente en lugar de desgarrarse de manera violenta. El suelo no colapsó hacia abajo, cambió, creando la impresión de que la presión había estado acumulándose debajo, esperando el momento de liberarse. Los expertos llegaron rápidamente a evaluar la situación y ofrecieron explicaciones como estrés subterráneo o desplazamiento geológico natural. Sin embargo, incluso estas interpretaciones tuvieron dificultades para dar cuenta de la ausencia de temblores, la falta de un epicentro claro y la formación inusual de las fisuras. Lo que quedó fue una sensación creciente de que este evento no encajaba del todo dentro de patrones familiares, lo que planteó preguntas que se extendían más allá de la ciencia sola. Para quienes conocen la Biblia, la imagen resultó llamativamente familiar, porque en Zacarías 14:4 está escrito que el Monte de los Olivos se dividirá de este a oeste, formando un gran valle, una descripción que se hace eco exactamente de la dirección que ahora se observaba en estas grietas recién formadas. Y mientras los equipos avanzaban para examinar las fisuras recién formadas, la excavación comenzó con cautela, centrada al principio solo en evaluar la estabilidad estructural. Pero no tardó mucho antes de que algo inesperado apareciera bajo la superficie, algo que cambió de inmediato la investigación de un análisis rutinario a algo mucho más serio. Los trabajadores reportaron haber encontrado una formación sólida por debajo del nivel del suelo. No roca suelta, no sedimento natural, sino una estructura definida que no pertenecía a ninguna capa conocida del terreno. Al continuar la excavación, su forma se reveló, y fue ese el momento en que todo cambió. La estructura no era irregular ni fragmentada como lo son las formaciones naturales. Era perfectamente rectangular, con bordes nítidos y un nivel de simetría que sugería diseño deliberado más que formación accidental. Las líneas eran limpias, los ángulos consistentes, las proporciones equilibradas, de una manera que generó preocupación inmediata entre los expertos, porque tal precisión rara vez, si acaso alguna vez, es producida por procesos geológicos naturales. A medida que continuaba la excavación, surgió otro detalle que intensificó aún más el misterio. La estructura estaba posicionada directamente debajo del Monte de los Olivos, uno de los lugares histórica y espiritualmente más significativos de Jerusalén, y sus mediciones mostraban que se alineaba precisamente hacia la Puerta del Este, una ubicación profundamente arraigada en la historia y en la significancia profética. No era una alineación aproximada ni una coincidencia tosca. Era exacta, como si la estructura hubiera sido colocada intencionalmente con una dirección específica en mente. Los especialistas que revisaron el sitio comenzaron a reconocer lo que ya no podía ignorarse. Las cuevas naturales no se forman con simetría perfecta y no se alinean con puntos de referencia externos con este nivel de precisión. La conclusión, aunque expresada con cautela, apuntaba hacia una construcción intencional. Algo construido, no formado, y algo oculto por una razón que permanece desconocida. Para quienes conocen el libro de Ezequiel, el descubrimiento trajo a la mente de inmediato las descripciones detalladas que se encuentran allí.
donde se describen medidas precisas, cámaras estructuradas y espacios cuidadosamente alineados con una especificidad inusual. Si bien ninguna declaración oficial conecta la estructura directamente con esos textos, la similitud es lo suficientemente consistente como para provocar una reflexión seria. Y lo que hace que este momento sea tan inquietante no es solo el cambio físico en la tierra, sino las preguntas que deja atrás. Porque si el suelo debajo de Jerusalén puede desplazarse sin advertencia, sin causa clara y de tal manera precisa, entonces el problema ya no es solo lo que se vio, sino lo que permanece oculto debajo, esperando. Mientras la excavación continuaba, los trabajadores descubrieron algo dentro de la estructura que lo cambió todo de nuevo. Una cámara sellada. Y dentro de ella, un pergamino antiguo, cuidadosamente preservado, envuelto y protegido como si hubiera sido colocado allí intencionalmente para sobrevivir el paso del tiempo. A diferencia de los hallazgos arqueológicos ordinarios, no era cerámica fragmentada ni inscripciones rotas, sino un manuscrito completo. Las observaciones iniciales sugieren que puede estar escrito en vitela envejecida, con marcas que se asemejan a antiguas formas de escritura, aunque la verificación completa sigue en curso. Lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo no es solo lo que es, sino lo que contiene. Las traducciones preliminares indican que el pergamino habla de un tiempo en que la tierra se desplazaría, el suelo se abriría y las cosas ocultas debajo de la superficie serían reveladas. El texto no se lee como una obra filosófica general, sino más como una advertencia que describe una secuencia en la que los cambios físicos en la Tierra coinciden con el desvelamiento de lo que ha permanecido mucho tiempo oculto. El pergamino también contiene referencias a un período a menudo descrito como el fin de una era, donde eventos naturales inusuales comienzan a aparecer juntos en lugar de por separado. Mientras que el texto en sí no proporciona fechas o ubicaciones específicas en términos modernos, los temas se alinean estrechamente con marcos proféticos conocidos. Para quienes están familiarizados con la Biblia, los paralelismos son difíciles de pasar por alto. En Lucas 8:17 está escrito que nada está oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de conocerse. Daniel 12:4 también habla de un tiempo en que el conocimiento sellado sería abierto y el entendimiento aumentaría. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente inquietante es su secuencia. El pergamino no fue encontrado durante una excavación planificada, sino solo después de que el suelo encima de él se abrió, exponiendo lo que había estado oculto. Esa secuencia plantea una pregunta más profunda porque sugiere que el pergamino no simplemente sobrevivió bajo tierra, sino que fue revelado en un momento que espeja los mismos eventos que describe. En múltiples partes de Israel, incluyendo áreas cercanas a Jerusalén, surgieron reportes de enormes enjambres de abejas que aparecieron sin previo aviso. No fue un evento pequeño y localizado, sino un fenómeno generalizado que rápidamente llamó la atención por su escala e intensidad. Los enjambres no permanecieron en campos abiertos o regiones distantes. Se movieron directamente a áreas pobladas, estableciéndose en lugares donde las personas viven, trabajan y se desplazan a diario. Los testigos describieron secciones enteras de centros comerciales, vecindarios residenciales, balcones y calles siendo tomados. Las abejas se reunieron en grupos densos, cubriendo superficies tan completamente que los automóviles, los escaparates y las entradas a edificios se volvieron casi irreconocibles debajo de ellas. Las autoridades respondieron aconsejando a los residentes que permanecieran en interiores mientras los profesionales trabajaban para evaluar y controlar la situación. Para muchos observadores, especialmente aquellos familiarizados con la Biblia, la imagen tenía una significancia más profunda. En Éxodo 23:28 está escrito que enjambres serían enviados por delante para hacer retroceder a las naciones, mientras que Deuteronomio 7:20 se refiere a eventos similares como parte de un proceso de desvelamiento más amplio. La pregunta no es si las abejas pueden enjambrar, sino por qué una presencia tan abrumadora aparecería repentinamente en áreas pobladas en un momento en que otros eventos inusuales ya estaban teniendo lugar. Un hombre apareció en Jerusalén sin previo aviso, de pie en un espacio público, atrayendo atención no a través de la fuerza, sino a través de sus palabras. Habló con calma y determinación, dirigiéndose a quienes lo rodeaban sobre la fe, el arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios. No había escenario, no había una reunión organizada. Sin embargo, la gente comenzó a detenerse y escuchar. Lo que comenzó como un momento pequeño creció rápidamente a medida que más individuos se reunieron. Algunos por curiosidad, otros atraídos por el tono y la certeza de su mensaje. Luego llegó la declaración que lo cambió todo. Se declaró a sí mismo el Mesías. La reacción fue inmediata y profundamente dividida. Algunos en la multitud parecieron conmovidos, escuchando con una sensación de convicción. Otros permanecieron escépticos. Y hubo quienes respondieron con cautela, reconociendo la seriedad de la afirmación y las posibles consecuencias de creer demasiado rápido. En poco tiempo, grabaciones del momento comenzaron a circular en línea. El video se difundió rápidamente,
llegando a audiencias mucho más allá de Jerusalén. Para muchos, este momento hizo eco inmediato de las advertencias que se encuentran en la Biblia. En Mateo 24:5 está escrito que muchos vendrán en el nombre de Cristo diciendo: «Yo soy Él», y engañarán a muchos. Mateo 24:24 va más lejos, afirmando que falsos mesías y falsos profetas aparecerán y realizarán señales o hablarán de manera lo suficientemente convincente como para extraviar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Estas escrituras enfatizan no solo la existencia de tales afirmaciones, sino su naturaleza persuasiva, especialmente en tiempos de incertidumbre. Primera de Juan 4:1 instruye a los creyentes a no confiar en todo espíritu, sino a probarlos para ver si son de Dios, destacando la necesidad del discernimiento más que de la credulidad. Por un periodo breve, una densa niebla se asentó sobre el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más reconocidos y sagrados de Jerusalén. Los testigos describieron cómo apareció rápidamente, reduciendo la visibilidad en minutos. La luz se atenuó, los contornos se desvanecieron y los antiguos muros de piedra, usualmente tan claros y definidos, se volvieron borrosos y distantes. La niebla en sí misma no es inusual. Se forma bajo ciertas condiciones climáticas y puede aparecer inesperadamente. Pero lo que hizo que este momento se destacara no fue solo la niebla, fue dónde y cuándo apareció. Porque en esa escena, algo familiar de repente se volvió poco claro. Lo que la gente estaba acostumbrada a ver ya no era visible de la misma manera. El Salmo 97:2 dice: «Nubes y oscuridad hay alrededor de él». Este versículo no describe confusión, sino momentos donde la visibilidad es limitada, donde las cosas no se revelan del todo a la vez. Cuando un lugar sagrado queda cubierto, aunque sea brevemente, plantea una pregunta que no puede responderse fácilmente. ¿Es esto simplemente un cambio natural en el clima o un momento que refleja la idea de algo que está siendo temporalmente ocultado? Varios videos circulantes mostraban una corriente de luz blanca que aparecía en el cielo cerca del monte del templo. No destelló como un rayo, no se dispersó ni se movió impredeciblemente. En cambio, mantuvo su posición durante varios segundos, estable, brillante y definida, antes de desvanecerse lentamente. Eso fue lo que hizo que la gente se detuviera a pensar, porque la luz en la mayoría de los casos naturales no se comporta de esa manera. Destella, se mueve, desaparece rápidamente. Pero esto parecía controlado, intencional, y ahí fue donde comenzaron las preguntas. Algunas personas sugirieron que podría ser un efecto atmosférico, luz reflejada, actividad eléctrica o un raro fenómeno visual. Esas explicaciones siguen siendo posibles, pero el momento combinado con la ubicación fue lo que hizo que se destacara, porque el monte del templo no es cualquier lugar, carga con significado. Isaías 60:1 dice: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz». Cuando algo aparece en el cielo que mantiene su forma más tiempo de lo esperado, en un lugar ya lleno de significado, quizás la pregunta no sea sobre explicarlo de inmediato. Quizás se trate de lo que hace que la gente se detenga, mire hacia arriba y se pregunte. En varias áreas de Jerusalén se reportaron incendios eléctricos subterráneos que ocurrían debajo de las calles. Los testigos notaron delgados hilos de humo saliendo de las alcantarillas junto con un fuerte olor a quemado extendiéndose por las áreas cercanas. En algunos momentos, las luces parpadearon inesperadamente, como si algo debajo estuviera interfiriendo con lo que existe arriba. A nivel técnico esto puede explicarse. Infraestructura envejecida, aumento de la demanda de energía y presión dentro de los sistemas subterráneos pueden provocar fallas eléctricas que con el tiempo generan calor y en algunos casos fuego. Pero lo que hace que esto sea diferente no es solo la causa, sino la ubicación. Porque en una ciudad como Jerusalén, donde capas de historia existen debajo de cada calle, cualquier cosa que suceda bajo la superficie se siente conectada a más que solo infraestructura. Se siente más profundo, oculto, como si algo debajo del mundo visible estuviera comenzando a responder. El Salmo 18:7 dice: «La tierra tembló y se estremeció, los fundamentos de los montes se sacudieron», no como un solo evento visible, sino como un movimiento que comienza desde abajo, afectando todo lo que está arriba. En diferentes partes de Jerusalén, algunos residentes describieron una breve pero notable sensación bajo sus pies. No un fuerte terremoto, no suficiente para causar daño visible, pero suficiente para hacer que las personas se detuvieran, miraran a su alrededor y se preguntaran qué acababan de experimentar. La sensación fue sutil, un ligero desplazamiento, un tenue movimiento desaparecido casi tan rápido como llegó. Y eso fue lo que resultó inquietante, porque no fue lo suficientemente fuerte como para explicarlo, pero tampoco lo suficientemente débil como para ignorarlo. Nahum 1:5 dice: «Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten», no siempre como un gran evento visible, sino como un recordatorio de que incluso lo que se siente estable no es inmutable. Cuando la gente comienza a sentir un leve movimiento bajo sus pies, la pregunta ya no es cuán fuerte fue. Se convierte en esto:
¿Por qué incluso un pequeño desplazamiento se siente tan significativo cuando ocurre en un lugar donde todo se espera que permanezca firme? Cuando cada uno de estos momentos se ve individualmente, todavía pueden explicarse. Una tormenta de granizo puede entenderse a través de patrones climáticos. La niebla puede formarse bajo las condiciones correctas. La luz en el cielo puede provenir de efectos atmosféricos. Los incendios subterráneos pueden vincularse a la infraestructura. Incluso el ligero movimiento del suelo puede tener causas naturales. Individualmente nada parece imposible, pero el significado comienza a cambiar cuando todo esto aparece en el mismo lugar, dentro del mismo periodo de tiempo y bajo la misma creciente sensación de tensión. Porque ya no se trata de un solo evento, se trata de acumulación. En Jerusalén, algo inusual comienza a ocurrir cuando diferentes capas de experiencia cambian todas a la vez. El cielo muestra señales que atraen la atención hacia arriba. El suelo debajo comienza a sentirse menos cierto. Lo que yace abajo comienza a reaccionar de maneras que las personas no pueden ver pero pueden sentir, y hasta las tradiciones de larga data comienzan a sentirse inciertas. Eso es lo que hace que este momento sea diferente, no la intensidad de un evento, sino la superposición de muchos. Lucas 21 describe un tiempo en que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia entre las naciones. No un evento, sino múltiples señales que aparecen juntas en diferentes partes del mundo, y cuando los patrones comienzan a superponerse, las personas no solo observan, sino que empiezan a hacer preguntas, no por miedo, sino porque algo se siente diferente. Se siente conectado. Reportes se propagaron rápidamente desde Gush Dan hasta Tel Aviv y Petah Tikva, describiendo estruendos atronadores y vibraciones lo suficientemente fuertes como para sentirse. Lo que lo hace aún más difícil de ignorar es cuán lejos viajan estos sonidos. Algunos relatos los ubican hasta 50 kilómetros de distancia, llegando a lugares como Julis, y sin embargo, a pesar de las investigaciones, no se da ninguna explicación definitiva. No son sonidos ordinarios. Los testigos los describen como metálicos, casi como instrumentos que resuenan a través del cielo. Otros afirman escuchar voces tenues e indistintas superpuestas dentro del ruido. ¿Qué están escuchando exactamente las personas? Porque esto no se limita a una región. Sonidos similares han sido reportados en todo el mundo, desde Norteamérica hasta Australia, cortando el cielo con el mismo tono inquietante. Para muchos la experiencia es inolvidable, un sonido diferente a todo lo familiar, algo que no se siente natural, algo que no se siente accidental. Los sonidos no son lo único que llama la atención. Sobre Jerusalén, el propio cielo ha cambiado. Bandadas de pájaros negros, cuervos, circunvalan sin cesar, reuniéndose en números que se sienten imposibles de ignorar. No es un momento pasajero, no una migración breve, sino un movimiento sostenido. Olas de alas oscuras que se desplazan por el horizonte de la ciudad, proyectando sombras móviles sobre la ciudad antigua. El sonido solo, constante e inquieto ha llamado la atención de quienes están abajo. 3 fes, 3 historias, una ciudad. Y por eso lo que sucede aquí no permanece local, tiene eco. Cuando el rey David estableció Jerusalén y construyó el templo, se convirtió en un centro de conexión divina, un lugar donde la gente creía que la presencia de Dios moraría. Los peregrinos viajaban por continentes solo para llegar a ella. Las guerras se libraron por ella. Las cruzadas remodelaron regiones enteras en intentos de reclamarla. Y para los musulmanes, Jerusalén sigue siendo profundamente sagrada, una ciudad ligada a la oración, a la historia, a la identidad. Durante más de 1000 años permaneció bajo dominio musulmán hasta que el control cambió en 1917. Ningún otro lugar en el planeta concentra de esta manera la expectativa, el dolor y la esperanza de tantas tradiciones distintas. Al principio parecía pequeño, una lluvia ligera cayendo sobre Jerusalén. La gente continuó caminando, apenas notándolo, pero en minutos el cielo cambió. Nubes oscuras se reunieron rápidamente, espesas y pesadas. El aire cambió. Lo que comenzó como una llovizna se convirtió en lluvia constante. Luego, algo más fuerte. La lluvia se intensificó, cayendo más fuerte, más rápido, sin pausa. El agua se extendió por la piedra, reflejando las luces de la ciudad en patrones cambiantes. Las personas disminuyeron la velocidad, observaron y luego, sin advertencia, escaló. Granizo. Grandes impactos contundentes golpeando techos, calles, vehículos, hielo golpeando piedra y metal con un sonido agudo y explosivo. Algunos corrieron a cubrirse, otros se quedaron quietos, mirando el cielo. Y en ese mismo momento algo más podía verse. Estelas de humo de misiles distantes cortando las nubes. La guerra y el clima ocupando el mismo espacio. Dos realidades chocando en un solo encuadre. Después de que pasó la tormenta, todo parecía volver a la normalidad. El cielo se despejó. El ruido se desvaneció. Pero debajo de la superficie, algo más ya había comenzado. Pequeñas grietas aparecieron a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos.
desplazamientos sutiles del suelo. Nada dramático, nada inmediato, pero suficiente para ser notado, porque esta tierra está asentada sobre una falla principal. La presión se acumula con el tiempo, eventualmente se libera. Científicamente tiene sentido. Pero de nuevo, el momento, porque estos desplazamientos no están ocurriendo solos. Siguen a la tormenta. Aparecen junto con la tensión en aumento. Individualmente explicables, juntos más difíciles de ignorar. Algunos reportes incluso señalan inestabilidad cerca de la puerta del este, como si el suelo mismo estuviera bajo presión, esperando. Y luego, sin advertencia, colapso. No en todas partes, no de una sola vez, sino en lugares específicos donde el suelo cede. Hundimientos, fallas silenciosas repentinas donde tierra sólida se convierte en espacio vacío. Sin advertencia, sin señal, solo un momento en que todo parece normal y luego desaparece. Los científicos explican la erosión, el agua que debilita capas debajo de la superficie con el tiempo. Pero de nuevo la pregunta no es solo cómo, sino cuándo, porque esto sigue a todo lo demás. Desde arriba del cielo, desde alrededor del conflicto, y ahora desde abajo la estabilidad comienza a desaparecer. Y justo cuando parecía que podría asentarse, el cielo regresó. Un destello de luz, luego otro. Relámpagos extendiéndose sobre las nubes sobre Jerusalén. Truenos rodando por la ciudad, profundos y distantes. No caóticos, no en pánico, solo una quieta conciencia. Cada destello revelando la misma imagen. La ciudad congelada debajo de algo vasto. Luego silencio. Sin explicación, sin conclusión. Porque cada evento puede entenderse por sí solo, pero juntos forman algo más. Una secuencia, un patrón. Hay otra capa en esta historia, una que no viene del cielo ni del suelo que se desplaza debajo de la ciudad, sino de lo que una vez fue descartado y casi olvidado. Años atrás, la tierra del monte del templo fue removida durante trabajos de construcción y arrojada sin supervisión arqueológica adecuada. En ese momento parecía no ser más que escombros, tierra y suciedad que debía limpiarse e ignorarse. Pero lo que nadie se dio cuenta entonces fue que esta tierra cargaba fragmentos de historia, piezas de un pasado enterradas profundamente dentro de uno de los lugares más disputados de la tierra. Más tarde, esa misma tierra fue recogida y reexaminada cuidadosamente a través de lo que se conoció como el proyecto de tamizado del monte del templo. Arqueólogos y voluntarios comenzaron a clasificar lo que una vez fue pasado por alto, y lo que encontraron lo cambió todo. Miles de artefactos comenzaron a emerger. Monedas antiguas que datan del período del templo, pequeños sellos grabados en hebreo antiguo, objetos directamente vinculados a los tiempos bíblicos. Estos no eran artículos descubiertos a través de la excavación tradicional. Fueron redescubiertos porque casi se pierden para siempre. Lo que una vez fue oculto se volvió visible, no por diseño, sino por perturbación. Después de todo lo que ya había ocurrido, el cielo cambiante, la violenta tormenta, la tierra que temblaba, las personas esperaban más de lo mismo. Más ruido, más perturbación, más señales visibles. Pero en cambio llegó algo completamente diferente. Silencio. No el tipo que indica ausencia, sino el tipo que hace que te preguntes si algo más grande está esperando. En las calles de Jerusalén, en los muros, en las colinas, todo se asentó en una quietud que no se sentía como el fin de algo. Se sentía como una pausa, como si el mundo por un momento estuviera conteniendo la respiración antes del próximo capítulo. Y esa es la pregunta que permanece no solo para Jerusalén, sino para cada persona que ha visto todo esto. ¿Qué viene después? Porque la historia de esta ciudad no ha terminado. La historia de la fe no ha terminado. Y para quienes creen en las promesas escritas sobre este lugar, el silencio no es vacío, es expectativa. El mensaje después de todos estos eventos es esperanzador. No te hundas en el terror. No construyas tu vida sobre rumores. No dejes que cielos extraños o tierra que tiembla te roben la compasión. Deja que te recuerden vivir con sabiduría. Ora con más sinceridad. Ama con más profundidad. Perdona con más rapidez. Ayuda con más disposición. Mantén tus ojos en Cristo, porque Él es más grande que cada tormenta, más fuerte que cada miedo, y fiel en cada estación. Que cada momento de inestabilidad en el mundo exterior sea una invitación a construir mayor estabilidad en el mundo interior. No acumulando información sobre señales y profecías, sino profundizando la relación con el único que conoce el fin desde el principio. Deja que los eventos de Jerusalén interrumpan tu rutina. Deja que te hagan hacer preguntas que normalmente evitas. Y luego lleva esas preguntas a Dios mismo, en oración honesta y en lectura seria de su palabra. Esa es la única respuesta que hace diferencia. Hay algo más que merece atención en todo esto, y es la pregunta de por qué Jerusalén sigue siendo el punto de convergencia de tantos eventos simultáneos. No es suficiente decir que es una ciudad antigua e importante. Muchas ciudades son antiguas e importantes.
Lo que hace a Jerusalén diferente es la densidad de expectativa que se ha depositado sobre ella a lo largo de milenios. Cada generación que ha pasado por ella ha añadido una capa más de oración, de esperanza, de sufrimiento y de promesa. Y cuando esas capas se acumulan sobre un solo lugar durante 3000 años, ese lugar se convierte en algo que trasciende la geografía. Se convierte en un símbolo viviente de la condición humana, de nuestra capacidad para lo más sagrado y también para lo más profano, de nuestra tendencia a construir templos a Dios y luego llenar esos mismos templos con lo que Dios aborrece. La historia del Templo de Salomón captura esta tensión con una claridad que nunca envejece. Cuando Salomón terminó la construcción y el Arca del Pacto fue llevada al lugar santísimo, la gloria de Dios llenó el templo de una manera tan intensa que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie para ministrar. Segunda de Crónicas 7:1-3 describe el fuego cayendo del cielo y consumiendo el holocausto y los sacrificios, mientras que la gloria del Señor llenaba el templo. El pueblo cayó de rodillas con el rostro en tierra y adoró, diciendo: «Porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre». Esa escena representa el ideal, el espacio humano completamente habitado por la presencia divina, el pueblo incapaz de hacer otra cosa que postrarse ante lo que no puede comprenderse, sino solo adorarse. Pero apenas unas décadas después, la historia tomó el giro que la historia humana siempre tiende a tomar. Los sucesores de Salomón introdujeron poco a poco los compromisos, las concesiones y las idolatrías que eventualmente vaciaron el templo de su gloria mucho antes de que sus muros fueran derrumbados. La destrucción física que vino después fue, en cierto sentido, solo la formalización de una destrucción espiritual que ya había ocurrido desde adentro. Esta es una lección que las generaciones contemporáneas ignoran a su propio riesgo. Los edificios pueden seguir en pie, las instituciones pueden seguir funcionando, los rituales pueden seguir practicándose. Pero si la presencia de Dios ya no habita en lo que se supone que debería contenerla, entonces la forma exterior es solo un cascarón esperando su inevitable colapso. Lo que ocurre en Jerusalén en estos tiempos puede leerse también desde este ángulo, no solo como señales externas en el cielo y en la tierra, sino como preguntas sobre el estado interior de las instituciones, las comunidades y los individuos que dicen estar conectados a este lugar y a lo que representa. ¿Qué hay adentro? ¿Hay presencia genuina de Dios o solo la forma exterior de la religión? ¿Hay oración real o solo tradición repetida? ¿Hay amor genuino o solo afiliación institucional? Esas preguntas son más urgentes que cualquier señal en el cielo porque son las preguntas que determinan si los que observan estos eventos tendrán algo sólido debajo de sus pies cuando llegue el momento de necesitarlo. El libro de Miqueas ofrece una perspectiva que nunca ha perdido su relevancia. Miqueas 6:8 dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo es llamativo precisamente porque no menciona rituales, ni edificios, ni señales, ni profecías. Menciona tres cosas profundamente relacionales y prácticas. Actuar con justicia en las relaciones cotidianas, amar la misericordia como una disposición del corazón que no depende de que el otro lo merezca, y caminar con humildad ante Dios como la postura fundamental que define todo lo demás. Una generación que practica estas tres cosas no necesita que el cielo se ponga rojo para saber que su vida tiene dirección. Pero una generación que ha abandonado estas tres cosas no será salvada por ninguna señal, por más dramática que sea. El Sermón del Monte también merece una lectura atenta en el contexto de lo que está ocurriendo. Jesús no comenzó su discurso más famoso hablando de señales del fin. Comenzó hablando de bienaventuranzas. Benditos los pobres en espíritu, benditos los que lloran, benditos los mansos, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la descripción de un tipo de persona, no de un conjunto de eventos externos. La persona que recibe el reino no es la que identifica correctamente las señales proféticas. Es la que tiene un corazón formado de cierta manera, humilde, honesto ante su propia necesidad, capaz de llorar ante lo que Dios llora, capaz de tener hambre de lo que Dios valora. Los eventos de Jerusalén, interpretados correctamente, no llaman a las personas a identificar señales. Llaman a las personas a convertirse en ese tipo de persona. La diferencia entre miedo y fe también merece ser clarificada con precisión, porque en muchos de los contextos donde se discuten estos eventos, los dos se confunden. El miedo dice: estos eventos confirman que todo está perdido, que el futuro es oscuro, que la única respuesta sensata es el pánico o la parálisis. La fe dice algo completamente diferente. La fe dice: estos eventos confirman que la historia tiene un autor, que ese autor ha prometido específicamente cómo concluye la historia, y que la persona que está conectada con ese autor tiene razones para la serenidad que el mundo exterior no puede explicar y tampoco puede quitar. El miedo consume la energía que se necesita para vivir bien en el presente.
La fe libera esa energía precisamente porque no depende del presente para su seguridad. El presente puede agitarse, el cielo puede cambiar de color, el suelo puede moverse, y la persona de fe puede seguir levantándose cada mañana y eligiendo ser amable, generosa, honesta y presente, porque su seguridad no descansa en la estabilidad del mundo externo. Romanos 8:28 contiene una de las afirmaciones más audaces de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Esa es una distinción enorme. Un terremoto no es bueno en sí mismo. Un cielo rojo sangre no es bueno en sí mismo. Un objeto misterioso en el cielo de Jerusalén no es bueno en sí mismo. Pero dentro de la soberanía de Dios, incluso estos eventos pueden ser usados para bien, para despertar la conciencia de las personas, para redirigir sus prioridades, para hacer que se hagan preguntas que normalmente esquivan, para producir en ellas una humildad y una dependencia que no habrían desarrollado en circunstancias cómodas. Ese es el tipo de bien al que se refiere Pablo. No el bien superficial de que todo salga como queremos, sino el bien profundo de que todo, incluso lo que es doloroso e incierto, esté siendo usado por un Dios soberano para propósitos que superan nuestra comprensión en el momento, pero que eventualmente revelarán su coherencia. Los eventos en Jerusalén también tienen un componente comunitario que no debe ser ignorado. Lo que ocurre en esta ciudad afecta las conversaciones en todos los rincones del planeta. Cuando las personas ven imágenes del cielo sobre Jerusalén, del suelo que se mueve, de descubrimientos arqueológicos que conectan con textos sagrados, las conversaciones que se generan cruzan fronteras, idiomas, culturas y tradiciones religiosas. Hay algo en Jerusalén que hace que personas que normalmente no hablarían entre sí, que normalmente no tendrían nada en común, se encuentren de repente haciendo las mismas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué deberíamos hacer? Esa convergencia de preguntas es en sí misma significativa, porque las preguntas que las personas hacen revelan lo que en su corazón ya saben, pero quizás no se han atrevido a articular, que la vida tiene una dimensión que excede lo material, que el tiempo tiene una dirección y no simplemente ciclos sin sentido, y que hay algo más grande que nosotros mismos actuando en la historia, de manera que no siempre podemos controlar ni predecir. Y cuando personas de distintas tradiciones se encuentran haciendo esas preguntas al mismo tiempo, hay una oportunidad para conversaciones que normalmente no ocurrirían, para puentes que normalmente no se construirían, para un reconocimiento compartido de nuestra pequeñez común frente a lo que es demasiado grande para contener en nuestros sistemas de comprensión habituales. La Iglesia primitiva nació precisamente en ese tipo de ambiente. Jerusalén en el primer siglo era una ciudad bajo ocupación romana, llena de tensiones políticas, religiosas y sociales, un lugar donde distintos grupos tenían visiones radicalmente incompatibles sobre el futuro y sobre lo que Dios estaba haciendo. Y en ese ambiente de máxima tensión y mínimo consenso, el mensaje de la resurrección de Jesús se propagó con una velocidad que ninguna campaña de comunicación moderna podría replicar. No porque la gente lo entendiera perfectamente, sino porque respondía a algo que todos estaban experimentando en su interior. El hambre de algo verdadero, el cansancio de lo que decepcionaba, la sed de esperanza que no dependiera de que las circunstancias externas mejoraran para mantenerse en pie. Hechos 2:42 describe a la primera comunidad de creyentes así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas: enseñanza, comunidad, mesa compartida, oración. No hay mención de señales del cielo, ni de eventos políticos, ni de análisis proféticos. Solo personas comprometidas unas con otras y con Dios, día tras día, en las prácticas más sencillas de la vida compartida. Y de esa simplicidad comprometida surgió algo que cambió el mundo. No la espectacularidad de las señales, sino la consistencia de la fidelidad fue lo que hizo la diferencia. Esta es quizás la lección más contracultural de todo lo que hemos estado considerando. En un mundo donde la atención se dirige constantemente hacia lo espectacular, donde los eventos dramáticos acaparan las pantallas y las conversaciones, donde la grandiosidad es lo que se celebra y lo que genera vistas y comentarios, el Evangelio sigue proponiendo que el cambio real no ocurre en los momentos de mayor intensidad, sino en la quietud de las prácticas ordinarias sostenidas con fidelidad a lo largo del tiempo. Una familia que ora junta cada noche, año tras año, está haciendo algo más transformador que cualquier número de videos sobre señales en el cielo. Un hombre que decide cada mañana ser honesto en sus negocios y amable con sus empleados está construyendo algo más duradero que cualquier especulación profética. Una mujer que elige perdonar cuando tendría razones para guardar rencor está actuando con un poder que el mundo exterior raramente reconoce, pero que el reino de Dios valora profundamente. Los eventos en Jerusalén son importantes.
Las señales en el cielo y en la tierra son reales y merecen atención y discernimiento. Pero ningún análisis de señales proféticas puede sustituir la decisión cotidiana de vivir de acuerdo con lo que Dios ha revelado que valora. Y lo que Dios ha revelado que valora, de manera consistente a través de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es esto: el amor. El amor que no busca lo suyo, que es paciente y benigno, que no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser. Las señales pasarán, las profecías se cumplirán, los conocimientos se desvanecerán, pero el amor permanece. Y las personas que han construido su vida sobre el amor no serán sacudidas por ninguna señal en el cielo ni por ningún movimiento en la tierra, porque están construidas sobre lo único que permanece cuando todo lo demás es quitado. Por eso la respuesta a los eventos de Jerusalén no es principalmente intelectual. No se trata de tener la interpretación correcta de las señales, se trata de lo que haces con lo que ves. Si lo que ves en el cielo sobre Jerusalén te hace más temeroso, más ansioso, más cerrado, más desconfiado de quienes te rodean, entonces has perdido el punto. Pero si lo que ves te hace más consciente de tu propia mortalidad y fragilidad, más agradecido por cada día que tienes, más dispuesto a decir las palabras que has estado posponiendo, más decidido a reparar las relaciones que has dejado dañadas, más comprometido a buscar a Dios con la sinceridad que esta vida breve merece, entonces los eventos de Jerusalén han cumplido su propósito en tu vida. No porque fueran señales directamente dirigidas a ti, sino porque encontraron un corazón dispuesto a ser movido hacia lo que importa. Que así sea para todos los que observan. Que los cielos cambiantes y la tierra que tiembla y los hallazgos que salen del suelo de la ciudad más vigilada del mundo produzcan en cada corazón que los contemple no terror, sino humildad, no especulación, sino oración, no aislamiento, sino amor. Que esta generación sea recordada no como la generación que predijo correctamente el fin, sino como la generación que vivió bien el presente porque tuvo la honestidad de reconocer que el presente es el único tiempo que realmente le pertenece, y lo usó para hacer el bien a quienes la rodeaban con la urgencia de quien sabe que el tiempo es precioso y la misericordia de Dios, inagotable. Hay una última cosa que debe decirse sobre Jerusalén y sobre el tiempo en que vivimos. El mundo observa a esta ciudad con una mezcla de fascinación y miedo, de esperanza y amenaza, porque todos saben en algún nivel que lo que ocurra aquí importará más allá de sus muros. Los líderes políticos la conocen, los militares la conocen, los periodistas la conocen, y los creyentes de todas las tradiciones que apuntan hacia este lugar como centro de su esperanza lo conocen de una manera que excede el análisis racional. Jerusalén no es solo una ciudad, es una promesa en forma de lugar. Una promesa de que la historia humana tiene un destino, de que el sufrimiento tiene un límite, de que la justicia eventualmente prevalecerá, de que lo que fue roto será restaurado, de que lo que fue perdido será encontrado, de que lo que fue muerto puede resucitar. Esa promesa es lo que hace que los creyentes miren hacia Jerusalén con esperanza incluso cuando lo que ven allí es turbulento y amenazante. Porque la esperanza bíblica no es optimismo ingenuo que ignora la realidad. Es la convicción, basada en la actuación histórica de Dios en el pasado, de que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, que restauró la nación después del exilio, que resucitó a Jesús de entre los muertos, tiene tanto poder y tanto compromiso para actuar de nuevo cuando el momento sea el correcto. Y esa convicción no paraliza a las personas. Las libera para vivir con generosidad, con compasión y con una calma que el mundo no puede explicar, pero que reconoce como algo que viene de un lugar más profundo que el simple optimismo humano. El Apocalipsis de Juan termina con una imagen que es, al mismo tiempo, la imagen más perturbadora y la más consoladora de toda la Escritura. Una nueva Jerusalén que desciende del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Una ciudad donde Dios mismo habita con su pueblo, donde no hay más llanto, ni dolor, ni muerte, ni más noche, porque la gloria de Dios es su luz. Esa imagen no es escapismo, es el punto de llegada de toda la historia, es la respuesta final a todo el sufrimiento, toda la injusticia, toda la confusión y toda la oscuridad que ha marcado la experiencia humana desde el principio. Y la razón por la que los eventos de la Jerusalén actual importan tanto es precisamente porque apuntan hacia esa Jerusalén futura, como los dolores de parto apuntan hacia el nacimiento que los hará olvidables. Por eso, la respuesta final a todo lo que hemos contemplado en este video no es miedo, es esperanza. Una esperanza activa, comprometida, práctica, que se expresa no en predicciones, sino en fidelidad cotidiana. La esperanza de quienes saben que el autor de la historia es bueno, que sus promesas son irrevocables y que el final ya está escrito.
Y mientras ese final llega, hay trabajo que hacer, amor que dar, personas que ayudar y un Dios al que buscar con todo el corazón. Eso es suficiente para hoy y para todos los días que vengan después. Queda también por considerar lo que estos eventos hacen con la pregunta más difícil que cualquier ser humano enfrenta. La pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Cuando el suelo se mueve en Jerusalén y personas inocentes son puestas en peligro, cuando misiles cortan el cielo de una ciudad llena de personas que simplemente quieren vivir en paz, cuando el granizo destruye lo que familias enteras han construido, la pregunta surge con una urgencia que ningún análisis teológico abstracto puede satisfacer. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué permite que estas cosas ocurran? La Biblia no evita esta pregunta. La enfrenta con una honestidad que resulta desconcertante para quienes esperan respuestas simples. El libro de Job es precisamente el registro de un hombre que hizo estas preguntas con toda su fuerza y con toda su dolor, y al que Dios no respondió con explicaciones, sino con presencia. Al final del libro de Job, Dios no le da a Job una lista de razones por las que ocurrió lo que ocurrió. Le hace una serie de preguntas que revelan la vastedad de lo que Job no comprende sobre el funcionamiento del universo. Y la respuesta de Job no es «ahora entiendo», sino algo más profundo. «Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven». El sufrimiento llevó a Job no a la comprensión intelectual del plan de Dios, sino a un encuentro directo con la persona de Dios. Y eso, resulta ser, es infinitamente más valioso que cualquier explicación. Esta dinámica se repite a lo largo de toda la Escritura y de toda la historia de la fe. Los momentos de mayor sufrimiento y mayor incertidumbre son frecuentemente los momentos en que las personas encuentran a Dios de maneras que no habrían sido posibles en la comodidad. El salmista que escribe desde el fondo del pozo descubre que Dios lo busca allí. El profeta que huye al desierto agotado y queriendo morir descubre que Dios lo alimenta y lo acompaña en el camino. La mujer que llora junto a la tumba vacía escucha su nombre pronunciado por la voz que pensaba que nunca volvería a escuchar. En todos estos casos, el sufrimiento no fue lo último, no fue la palabra final. Fue el terreno donde ocurrió algo que no habría ocurrido de otra manera. Eso no hace que el sufrimiento sea fácil ni que sea agradable. No significa que debamos desear las tormentas o celebrar los temblores. Significa que dentro de los peores momentos de la historia humana, tanto individual como colectiva, hay una posibilidad que los momentos de comodidad raramente ofrecen. La posibilidad de encontrar a Dios en la profundidad, de descubrir que su presencia no depende de nuestras circunstancias y de desarrollar una fe que ha sido probada y que por tanto tiene una solidez que la fe no probada simplemente no puede tener. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra traducida como perfectos, en el griego original, significa completos, maduros, llegados a su destino. Santiago no está diciendo que el sufrimiento es agradable. Está diciendo que tiene un propósito: completar en nosotros algo que la vida sin prueba no puede completar. Como el metal que necesita pasar por el fuego para ser purificado de sus impurezas, la fe que pasa por la prueba sale con una cualidad que la fe, sin probar, no posee. Esta perspectiva transforma completamente la manera en que una persona puede relacionarse con los eventos inquietantes de Jerusalén y del mundo. En lugar de preguntar ¿cómo puedo evitar ser afectado por esto?, la pregunta se convierte en ¿qué puede producir esto en mí que de otra manera no sería posible? En lugar de buscar refugio en la negación o en el endurecimiento, se busca la apertura que permite que la prueba haga su trabajo de maduración. Esta es una postura profundamente diferente a la del miedo, y solo es posible para quien tiene una comprensión del sufrimiento que va más allá de lo que cualquier sistema filosófico secular puede ofrecer. Los jóvenes que están creciendo en este tiempo merecen una mención especial en este contexto. Son la generación que ha crecido rodeada de más información que cualquier generación anterior, con acceso instantáneo a imágenes de eventos en todo el mundo, con la capacidad de ver en tiempo real lo que ocurre en lugares tan distantes como Jerusalén o como el confín más remoto del planeta. Esta exposición constante a los problemas del mundo, sin las herramientas para procesarlos ni el ancla para mantenerse estables en medio de ellos, ha producido en muchos jóvenes niveles de ansiedad y de desesperanza que sus padres y sus abuelos raramente experimentaron a la misma edad. Por eso los adultos que tienen a cargo la formación de jóvenes en este tiempo tienen una responsabilidad que no puede ser delegada. No se trata de protegerlos de las noticias difíciles. No se trata de fingir que el mundo es más seguro de lo que es. Se trata de darles las herramientas para procesar lo que ven sin ser aplastados por ello. Y esas herramientas no son técnicas psicológicas ni estrategias de resiliencia, aunque esas cosas tienen su lugar. Las herramientas más fundamentales son espirituales.
una identidad que no depende de las circunstancias del mundo para mantenerse en pie, una esperanza que no está anclada en la estabilidad de los sistemas humanos, sino en la fidelidad de un Dios que ha demostrado ser digno de confianza, y una comunidad donde las preguntas difíciles pueden hacerse con honestidad y donde la duda no es tratada como traición, sino como el punto de partida de una fe más profunda. El Salmo 46 fue escrito en un contexto de amenaza nacional, un momento en que el pueblo de Israel enfrentaba la posibilidad real de que todo lo que habían construido fuera destruido. Y en ese contexto, el salmista escribe: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que resulta notable de este versículo no es solo lo que dice, sino lo que implica sobre quiénes son los que lo dicen. No son personas que no ven el peligro, lo ven claramente. La tierra que se mueve, los montes que caen al mar, las aguas que braman, no están negando la realidad, están eligiendo no ser gobernados por ella. Y esa elección, el texto deja claro, no surge de su propia fortaleza, sino de su conocimiento de quién es el que les ofrece amparo. Esa es la respuesta que los tiempos actuales demandan. No negación, sino coraje arraigado en un conocimiento real de Dios. Un coraje que no minimiza el peligro, sino que se niega a dejar que el peligro tenga la última palabra. Un coraje que puede convivir con la incertidumbre sin ser consumido por ella, porque sabe que incluso dentro de la incertidumbre hay alguien que conoce el camino y que ha prometido no abandonar a los que confían en él. Hay también algo que decir sobre la naturaleza de los tiempos finales según la perspectiva bíblica que con frecuencia se malinterpreta. Muchas personas piensan que la señal principal de que el fin se acerca es la presencia de eventos terribles, guerras, terremotos, hambrunas, señales en el cielo. Y la Escritura sí menciona estos eventos. Pero hay una señal que Jesús mencionó que frecuentemente se pasa por alto. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin». La señal que precede directamente el fin no es la intensificación de la maldad, sino la expansión del mensaje de esperanza. No el triunfo del miedo, sino la propagación del amor. Eso significa que mientras los eventos de Jerusalén capturan la atención de millones de personas en todo el mundo, la respuesta de los creyentes no debería ser principalmente el análisis profético. Debería ser el testimonio. Cada persona que observa estas señales y se pregunta qué significan es una persona que está abierta a escuchar algo. Y los que tienen el Evangelio de la Esperanza tienen la responsabilidad y la oportunidad de ofrecerlo en ese momento de apertura. No con dogmatismo agresivo ni con especulación sensacionalista, sino con la sencillez de alguien que dice: «Yo también he visto estas cosas. Y aquí está lo que me ha dado paz en medio de ellas». La multiplicación de personas que conocen esa paz, que la transmiten a sus familias, a sus comunidades, a sus redes de relaciones, es precisamente lo que el texto bíblico describe como la señal que precede al final. No el colapso de la civilización, sino la expansión del reino que no puede ser sacudido porque no está construido sobre nada que el mundo pueda destruir. Y cada persona que elige la fe sobre el miedo, el amor sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo y la esperanza sobre la desesperanza, está contribuyendo a esa expansión de maneras que quizás nunca verá medidas en esta vida, pero que tienen un peso eterno que excede todo cálculo humano. Que los eventos de Jerusalén, con todo su peso y su misterio, sean para los que los contemplan no el principio del miedo, sino el principio de la búsqueda. La búsqueda de algo que permanece cuando todo lo demás tiembla. La búsqueda del Dios que dijo sobre esta ciudad que sus ojos y su corazón estarían allí perpetuamente, que prometió que su nombre habitaría en ella para siempre, y que envió a su propio Hijo a morir y resucitar dentro de sus muros para que ninguna persona en ningún lugar del mundo tuviera que enfrentar lo que viene sin la protección del amor más profundo que el universo ha visto. Esa es la buena noticia que está detrás de todas las noticias sobre Jerusalén. No que todo esté bien en términos superficiales, no que los problemas no sean reales o las amenazas no sean serias, sino que dentro de todo lo que ocurre, dentro de cada grieta en el suelo y cada luz en el cielo y cada objeto misterioso que sube del polvo de la historia, hay un Dios que observa, que actúa, que invita y que espera con una paciencia que solo puede describirse como misericordia. Y esa misericordia está disponible para todo aquel que la busca con la honestidad de alguien que sabe que la necesita. Como dice Lamentaciones 3:22-23, en medio del registro más oscuro de destrucción que la Escritura contiene, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el libro que más honestamente registra la desolación de Jerusalén, la palabra que surge con más fuerza no es la desolación misma, sino la misericordia que la sobrevive. Esa es la última palabra.
no las señales, no las guerras, no los misterios, la misericordia, grande, fiel, nueva cada mañana, para todo el que tenga oídos para escucharla y corazón para recibirla. Pensemos también en lo que Nehemías representa para las comunidades que sienten que sus muros han sido derrumbados. No nos referimos solo a muros físicos. Muchas comunidades en este tiempo sienten que lo que las sostenía, las instituciones de confianza, los valores compartidos, las estructuras de sentido que orientaban las decisiones cotidianas, ha sido erosionado hasta el punto en que ya no funciona como antes. Y en ese tipo de situación, la respuesta instintiva puede ser la nostalgia, el enojo, la búsqueda de culpables o simplemente la resignación que dice que lo que fue destruido no puede reconstruirse. Nehemías ofrece una respuesta diferente. No miró los muros caídos y declaró que la situación era irrecuperable. Los miró, los evaluó con honestidad y luego convocó a la comunidad a hacer algo al respecto. La reconstrucción no comenzó con un análisis exhaustivo de por qué los muros habían caído. Comenzó con la decisión de ponerse a trabajar con lo que había disponible. Nehemías 2:18 dice que el pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos». Y levantaron su mano para bien. Esa respuesta, breve y sin adornos, es exactamente lo que los tiempos difíciles necesitan. No discursos elaborados sobre el problema, sino la decisión sencilla de comenzar a construir con lo que se tiene, donde se está, con quien está disponible. Esto también tiene relevancia directa para la forma en que los creyentes deberían responder a lo que están viendo en Jerusalén y en el mundo. La tentación en tiempos de señales y eventos inusuales es adoptar una postura pasiva, de espectador, que observa lo que ocurre sin asumir responsabilidad alguna por el presente. Si el fin está cerca, ¿para qué plantar? Si las cosas van a empeorar, ¿para qué invertir en construir algo que puede no durar? Esta lógica, aunque parece coherente en la superficie, contradice directamente la actitud que la Escritura describe en los siervos fieles. En la parábola de los talentos, los que son alabados no son los que enterraron lo que tenían para preservarlo hasta el regreso del Señor. Son los que salieron y trabajaron con lo que tenían, multiplicando lo que se les había confiado. Lucas 19:13 registra la instrucción del Señor antes de partir. Negociad entre tanto que vengo. El equivalente moderno sería: mientras esperas, trabaja. Mientras aguardas el regreso, sirve. Mientras vigilas las señales, ama. La expectativa del regreso de Cristo no paraliza al creyente fiel, lo activa. Y esa activación no se mide en términos de grandiosidad. No se requiere fundar organizaciones, liderar movimientos o producir contenido que llegue a millones. Se mide en términos de fidelidad, en la esfera de influencia que cada persona tiene. Para la madre, en la manera en que forma a sus hijos. Para el maestro, en la manera en que trata a sus alumnos. Para el empresario, en la manera en que conduce sus negocios. Para el vecino, en la manera en que responde cuando alguien de su calle necesita ayuda. Para el amigo, en la manera en que está presente en los momentos difíciles sin calcular el costo. Esta fidelidad pequeña y consistente, multiplicada por millones de personas que eligen vivirla cada día, es lo que cambia el mundo desde adentro hacia afuera, de manera que ningún análisis político o estrategia cultural puede replicar. Los eventos en Jerusalén nos recuerdan que vivimos en un tiempo que importa. No el único tiempo que ha importado, porque cada generación ha enfrentado su propio conjunto de desafíos que parecían definitivos desde adentro. Pero sí un tiempo que tiene sus propias oportunidades específicas, sus propias preguntas urgentes y sus propios llamados que, si se responden con fidelidad, producirán frutos que se extenderán mucho más allá del momento presente. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder no es ¿cuándo terminará todo?, es ¿cómo viviremos el tiempo que tenemos? Y la respuesta más sabia, la más fiel, la que el texto bíblico avala de principio a fin, es esta: con amor, con honestidad, con humildad, con servicio, con esperanza que no avergüenza porque viene de Dios y no de nuestras propias predicciones sobre el futuro. Antes de que te vayas, tómate un momento para dar me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesita escuchar esto hoy y suscribirte si todavía no lo has hecho. Los comentarios están abiertos para que compartas lo que piensas, lo que sientes o las preguntas que este video ha despertado en ti. Cada perspectiva enriquece la conversación, y en estos tiempos, la conversación honesta sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en el corazón humano es más necesaria que nunca. Porque más que crear espectadores de señales, el objetivo es crear personas que busquen a Dios con mayor seriedad y que lleven esa búsqueda a todos los lugares donde su vida tiene influencia. Gracias por estar aquí. Existe un elemento adicional que merece consideración al reflexionar sobre estos eventos: el papel de la comunidad en tiempos de incertidumbre. Una de las consecuencias más dañinas del miedo es que tiende a aislar. Cuando las personas se sienten amenazadas, la reacción natural es replegarse, cerrar puertas, desconfiar de los que están afuera y aferrarse solo a lo inmediatamente familiar. Esta respuesta es comprensible desde el punto de vista instintivo.
pero es exactamente lo contrario de lo que el Evangelio propone. El modelo que Jesús estableció no fue el de comunidades que se fortalecen levantando muros, sino el de comunidades que se expanden a través de puertas abiertas. La fortaleza que el Evangelio ofrece no es la fortaleza del búnker, sino la fortaleza del árbol con raíces profundas, que puede doblegarse ante el viento sin caerse porque lo que lo sostiene va más abajo de lo que cualquier tormenta puede alcanzar. Hechos 2 describe la primera comunidad de creyentes en Jerusalén como un grupo que tenía todas las cosas en común, y que partía el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Lo que resulta llamativo de esta descripción es su tono. No hay pánico, no hay angustia por los tiempos difíciles. Hay alegría, sencillez, alabanza y favor. Y todo esto en el mismo Jerusalén, donde pocas semanas antes habían crucificado a su Señor, donde los que proclamaban su resurrección enfrentaban hostigamiento y arresto, donde la atmósfera política era de tensión permanente. La comunidad no era ajena a los tiempos difíciles, los estaba viviendo. Pero su respuesta no fue el repliegue, sino la apertura, la generosidad y la alabanza. Esa misma postura es la que los tiempos actuales demandan. No una fe que se esconde ante la adversidad, sino una fe que se hace visible precisamente cuando la adversidad llega. No una comunidad que acumula recursos para sí misma ante la incertidumbre, sino una comunidad que los distribuye con más libertad porque sabe que su seguridad no depende de lo que tiene, sino de a quién conoce. No personas que añaden el miedo del mundo al miedo propio, sino personas que llevan la paz de Cristo al mundo que tiene miedo. Esa es la vocación que los eventos de Jerusalén, correctamente interpretados, hacen más urgente y más clara que nunca. Y es una vocación que comienza no en los titulares, sino en la decisión cotidiana de ser la clase de persona que los tiempos difíciles revelan como necesaria. Hay una pregunta que los eventos de Jerusalén plantean con una claridad especial a los que los observan desde lejos, desde ciudades y países que quizás se sienten muy alejados de todo lo que ocurre allí. Y la pregunta es esta: ¿tienes en tu propia vida los fundamentos que harán que te mantengas cuando las cosas difíciles lleguen cerca de ti? Porque aunque la distancia geográfica puede ser grande, la experiencia de la fragilidad, de la incertidumbre, del suelo que se mueve bajo los pies, no es privativa de Jerusalén. Es la condición humana universal. Y los que han construido sobre fundamentos sólidos, no porque la vida les haya ido bien, sino porque han aprendido a confiar en un Dios que ha demostrado ser fiel, esos son los que pueden enfrentar la incertidumbre sin ser aplastados por ella. Primera de Pedro 3:15 ofrece una instrucción que combina la preparación interior con la disponibilidad exterior. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en ti. Esa es la pregunta. ¿Hay esperanza en ti que los que te rodean puedan ver y sobre la que puedan preguntar? Una esperanza que no se tambalea cuando las noticias son malas, que no desaparece cuando el cielo se vuelve rojo, que no se apaga cuando la tierra tiembla. Ese tipo de esperanza no se improvisa en el momento del peligro. Se construye en los días ordinarios, en las decisiones pequeñas, en la fidelidad constante de quien ha decidido que la relación con Dios es la prioridad que no puede ser desplazada por ninguna otra urgencia. Y esa esperanza, vivida con autenticidad y compartida con disposición, es el mayor aporte que cualquier persona puede hacer a un mundo que, mirando lo que ocurre en Jerusalén y en todos los demás lugares, tiene urgente necesidad de algo en qué confiar.